Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la ponencia sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica de parte de la universitaria Vanessa Patiño Ponce, y es externa de medicina, y también del universitario Waldo Vilcahuamanos Canoa, universitario del quinto año de medicina también. Bueno, sin más nada que decir, le doy el pase a Waldo. Bueno chicos, vamos a empezar con la exposición. Recordarles que este es un repaso hecho por universitarios y para universitarios y no buscamos suplantar ninguna clase impartida por alguna universidad. Okay. El índice de hoy que vamos a trabajar va a ser definición, epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología que van a ser trabajados por mí. Me presento, soy Waldo Vilgoman, alumno de quinto año de secundaria. Y mi compañera Vanessa de externado con los siguientes: clínica, diagnóstico, evaluación y tratamiento. Entonces empecemos. Lo que vamos a ver aquí primero es EPOC, que en sus siglas es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En sus siglas en inglés está como the COP, Disease Chronic Obstructive Pulmonary. Pues esta es una enfermedad muy frecuente, tiene alta frecuencia, que lo voy a mostrar en su epidemiología. Es prevenible cuando nosotros reducimos los factores de riesgo y sobre todo sí es tratable. Espirométricamente nosotros lo vamos a evidenciar cuando hay una obstrucción poco reversible o irreversible, en la mayoría de los casos, al flujo expiratorio. Entonces nosotros vamos a tener la fracción de expiración forzada en primer segundo, con la capacidad vital forzada, va a ser el índice entre estos dos, menor a 0,7 o menor a 70. Por lo cual, cuando nosotros tengamos una obstrucción del flujo expiratorio, nos va a provocar síntomas persistentemente. Es por eso que se llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que se va a dar a lo largo del tiempo. En la epidemiología es tan frecuente que tiene su día, que es el 15 de noviembre, el Día Mundial del EPOC. De acuerdo a la OMS, más de 210 millones de personas conviven con EPOC y se estima que en el 2030 va a ser la tercera causa de muerte mundial. Asimismo, se predice que para el 2030 va a haber 4.5 millones de defunciones relacionadas al EPOC. En el 2016 nosotros se tuvo a nivel mundial 251 millones de casos. En el 2015 murieron 3.17 millones. Y está muy fuerte relacionado en un 90% a los países en ingresos bajos. Pero ¿cómo vamos en el Perú? Este es un estudio muy interesante respecto a las causas de muerte y las causas subyacentes de muerte, en las cuales el estudio se evaluó en el año 2015 acá en el Perú. Los registros de funciones se tomaron un total de 7.065 muertes, donde se vio que había más muertes en los varones, en un 69.4%, en un 53.9%. La edad media de los pacientes era de 69.4%. La causa principal de muerte acá en el Perú fue de alguna enfermedad cardiovascular en un 82%, y esta fue asociada a un problema de hipertensión arterial. Asimismo, las causas secundarias o que llevaron a la muerte indirectamente, en un 86.4% está relacionado con el EPOC. Acá está en sus siglas en inglés. Asimismo, tenemos a la enfermedad renal crónica, cáncer, diabetes, ¿no? Pero tenemos un fuerte porcentaje correlacionado a EPOC. Esta es la prevalencia respecto a los factores de riesgo en diversas localidades en el Perú. Es un estudio que se llevó a cabo en Tumbes, en Lima y en dos zonas de Puno, en donde se vio cuáles eran los factores de riesgo más relacionados que te producen EPOC, ¿no? Según la literatura te dice que el mayor factor de riesgo es el tabaco, el fumar. Pero en este estudio acá, en nuestra realidad en Perú, es muy distinto, ya que, como ven, en la parte derecha, la relación de 10 paquetes por año de fumar es muy baja, a diferencia de los otros factores. Por ejemplo, en Lima, el factor más importante es la alta prevalencia de tuberculosis. El segundo es el asma. En Tumbes varía un poco. Acá la tuberculosis y el asma bajan, pero el que se eleva de cierta manera es la biomasa, ¿no? Y la diferencia entre lo urbano y lo rural que compararon en Puno, hubo una fuerte incidencia respecto más del 50% al uso de la biomasa, sobre todo en la zona rural.
Por eso es que es muy importante tener en cuenta este factor de riesgo, más que el tabaco. La bibliografía nos puede decir estudios respecto a otros países, pero en nuestra realidad el factor más importante es la biomasa, por lo cual es muy importante tenerlo en nuestra anamnesis. Entonces, los factores de riesgo para hacer nosotros EPOC, tenemos al tabaco, que ya está muy bien estudiado, la contaminación ambiental, donde algunos lo incluyen a la biomasa, a la quema de llantas, eh, a la quema de leña, a la quema de posta, entre otras cosas. Luego tenemos el alcohol, que de forma indirecta también afecta a la función de las células respiratorias. En las infecciones hay una alta relación respecto a la tuberculosis y el EPOC, que lo mencionaré en un artículo posteriormente, el crecimiento pulmonar. El desarrollo pulmonar, si es que nosotros tenemos alguna afección, algún problema, va a producir que la vitalidad o la funcionabilidad de este pulmón ya no sea suficiente o no trabaja al 100%, provocándonos a la larga un factor de riesgo para realizar EPOC. La profesión, sobre todo los mineros, los que trabajan con plásticos, algodón y entre otros. Acá puse una imagen respecto a sexo, raza y nivel socioeconómico, un tipo blanco. ¿Por qué? Porque la raza blanca está asociada más a mortalidad. Sexo, varón. ¿Por qué? Porque hay mayor prevalencia en varones a nivel mundial. Y el nivel socioeconómico, hay hay un estudio muy interesante sobre la brecha hay mayor mortalidad a los pacientes que tienen un nivel socioeconómico más bajo y menor mortalidad a los que tienen un nivel socioeconómico más alto. Y la genética, uno de ellos es el déficit de alfa-1 antitripsina, que ayuda que produce indirectamente, afectando al pulmón, ¿no? Por ese mecanismo. Exploremos un poco cada uno de ellos. Primero tenemos el tabaco, que al final no, no tiene muchos beneficios, al final solo le da estilo a los pulmones, ¿no? Es un factor de riesgo absurdo, en mi opinión. Vamos a tener en el tabaco, cuando nosotros hagamos la anamnesis en la exploración física, una fórmula muy importante, que es el número de cigarrillos por día por el número de años de fumador. Y esto nosotros lo vamos a dividir por 20. De acuerdo a esta fórmula, nosotros vamos a calcular el riesgo de que el paciente tenga EPOC o no tenga EPOC. De acuerdo a ese puntaje, vamos a ver si tiene de 10 a 20 moderado, de 21 a 40 intenso y mayor a 41 alto. ¿Cómo es que influye el tabaco para realizar un EPOC? Para empezar, esto es dosis dependiente. Mientras uno más fuma, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a disminuir anualmente. Va a alterar la motilidad ciliar, que es los que van a secretar el moco, son los que van a ayudar a hacer la limpieza, entre comillas. Van a inhibir la función de los macrófagos, de igual manera. Hiperplasia o hipertrofia glandular. Y la constricción de la musculatura lisa. Va a haber mayor resistencia en la vía aérea, lo que va a provocar que sea más difícil poder hacer la bronco y la broncodilatación y vasoconstricción. Asimismo, el alcohol también tiene una alteración a nivel de la motilidad ciliar y también va a inhibir la función de los macrófagos. El más importante factor de riesgo es la biomasa, en mi opinión. Eh, También hay una fórmula para esta que es muy importante sacarla al hacerlo nosotros la anamnesis, que es esta, las horas al día que has puesto al humo de leña, o sea, las horas, entre comillas, en las que has estado cocinando, trabajando con esta leña, por los años de exposición. Si es que esto no sale mayor a 200 horas por año, hay un gran riesgo de que tenga poco. Acá encontré un estudio muy interesante respecto a la asociación de la biomasa y el EPOC, ¿no? En 13 países que se llevaron alrededor del mundo, donde uno de ellos fue Perú, exactamente Puno, y también Tumbes, en las cuales acá se rescatan algunas imágenes del artículo. Pero ¿qué es lo que menciona este artículo? El artículo menciona que hay una alta prevalencia de la biomasa relacionada más a hacer EPOC, a diferencia de hacer del humo de tabaco. O sea, además esto está más asociado a la relación con mujeres.
ya que las que están más expuestas al uso de la biomasa son las mujeres. Por eso es que la conclusión del artículo fue que está asociado en una alta prevalencia con hacer EPOC y particularmente con las mujeres. Y esto también está relacionado con el factor socioeconómico de las personas, ¿no? Que más prefieren tener una cocina a leña. Asimismo, la biomasa no solo es para relacionar el EPOC, sino para los pacientes asmáticos que pueden hacer el famoso síndrome asma-EPOC, ¿no? Asma-EPOC, donde no solo va a tener asma, sino también va a tener EPOC. Y esto está relacionado, de acuerdo a este estudio, con un off radio de 1.4, más al del cigarro. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene su asma, va a tener 1.4 veces más riesgo de hacer EPOC, a diferencia de un paciente que tiene asma y fuma, va a tener solo 1.28 de riesgo. Ambos van a ser riesgos, pero el que va a tener más riesgo va a ser la biomasa. Entonces es más letal, entre comillas. Luego tenemos la profesión y el medio ambiente, ¿no? Dentro de ellas vamos a tener la exposición ocupacional, que en este estudio puede causar 19% de los casos EPOC, e incluso algunos en 32% de los casos enfermos que nunca han fumado. Mucho de esto, el EPOC se puede exacerbar, sobre todo en las bronquitis crónicas, que es uno de sus tipos, cuando hay una contaminación de ácido de azufre. Dentro de la contaminación del medio ambiente o de la profesión en las que trabajan, es muy importante recalcar 4. Los plásticos, con los que tienen sobre todo tolueno, el algodón, la minería y el grano. Por último, tenemos a las infecciones. Como mencioné, la infección que está más relacionada, y sobre todo acá en el Perú, es la tuberculosis, ya que esta va a tener, de acuerdo a este estudio, un riesgo mayor de hacer EPOC. Tiene un off radio de 3.05 en pacientes adultos mayores a 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que entre un paciente normal y un paciente con tuberculosis, el paciente con tuberculosis tiene 3.5 más riesgo de hacer EPOC. Entonces es muy importante no solo tratar el EPOC, sino tratar las consecuencias, las causas que van a fomentar este EPOC, ¿no? Entre ellas, tratar la tuberculosis. Entonces, ¿cómo es que se va a generar todo esto? Tenemos la patogenia, ¿no? Primero la exposición a todos los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo que he estado mencionando y también los factores del huésped. Entonces es muy importante cómo se encuentra la funcionalidad del pulmón, si es que tiene 1 o 2 pulmones, si tiene una lobulotomía, si está el sistema inmune comprometido o no. Es muy importante también el factor del huésped. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Lo que va a provocar va a ser una disminución en la función pulmonar, ya que va a haber una injuria, un daño pulmonar constantemente, provocando esto que el pulmón se inflame crónicamente. Esto va a provocar básicamente 4 anormalidades, que son las más importantes. Entendiendo esto, sale toda la fisiopatología. Primero, a nivel de la vía aérea proximal, o sea, mayor a los 2 milímetros, en la parte superior de la tráquea, parte de los bronquios, va a haber un aumento en las células caliciformes. Estas células caliciformes son las células mucolíticas, las que van a secretar los mocos, ¿cierto? Entonces va a haber un aumento en la secreción de mocos. Asimismo, va a haber una hipertrofia de las glándulas mucosas, por lo cual también va a haber un aumento en el exudado intraluminal. También vamos a tener la metaplasia escamosa. Va a haber una transformación y que son prácticamente, esta es la barrera, ¿no? Que va a defender al epitelio respiratorio, se va a ver afectado. Luego en la vía aérea distal, o la parte más inferior, menor a 2 milímetros, el engrosamiento de la pared va a progresar poco a poco, de acuerdo a la exposición del factor de riesgo. Asimismo, alrededor de todos estos bronquios, se va a provocar una fibrosis peribronquiolar, provocando que esto normalmente ya esté vasoconstriído. Luego va a haber exudado inflamatorio endoluminal, de igual manera por la hipertrofia de las glándulas mucosas, y disminución del calibre de la vía aérea. ¿Por qué disminución de la vía aérea? Va a estar primero engrosado la pared, va a estar disminuido porque va a estar disminuido el calibre porque va a haber broncoconstricción, y asimismo va a haber una secreción dentro de la luz endoluminal. Por lo cual va a haber una disminución en el calibre de la vía aérea. Luego vamos a tener el parénquima pulmonar. En el parénquima pulmonar
Básicamente, a nivel de los alvéolos, va a haber una destrucción en las paredes de los alvéolos. Como va a haber bastante retención de aire, esto va a empezar a romperse. Asimismo, van a actuar algunas cascadas inflamatorias, sobre todo la proteasa, que va a romper estas paredes alveolares, provocando así el enfisema. Y por último, vamos a tener en los vasos pulmonares un engrosamiento de la pared. Como el pulmón va a contenerse normalmente hipóxico, porque va a haber poco oxígeno, ya que no, la entrada de aire no va a ser la apropiada, y también como va a haber destrucción de los septos, no va a haber un intercambio gaseoso adecuado, el pulmón, el corazón va a tener que bombear más sangre para que este mantenga el flujo normal. Entonces, al bombear bastante sangre, la, la vena pulmonar se va a mantener más vasoconstruida, por lo cual progresivamente esta va a empezar a fibrosarse, haciendo un aumento de la capa muscular, terminando en una hipertensión pulmonar. Básicamente esto es lo que nos va a dar la clínica, de acuerdo a esta patogenia, es lo que nosotros vamos a clasificar a los pacientes. Vamos a ver nosotros dos tipos en estos pacientes, al tipo A y al tipo B. En el tipo A vamos a clasificarlo como el paciente ansioso, que va a ser el paciente enfisematoso o el soplador rosado. Este paciente enfisematoso, como mencioné, es el paciente que se le va a destruir las paredes alveolares. Los alveolos normalmente van a permanecer una estructura uniforme, van a estar todo bien cerrado, bien diferenciado. Pero una vez que hay una inflamación a nivel de todos estos alveolos, sobre todo las proteasas, van a romper estas paredes alveolares, provocando que haya una acumulación de aire, una conexión de aire entre alveolos y alveolos, y de acuerdo a la distribución de este rompimiento de aire, se va a dividir en tres tipos, que lo mencionaré posteriormente. Luego tenemos a la otra, que es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica está más relacionada a la secreción de mocos. Les expliqué que va a haber un aumento en las células caliciformes que van a aumentar la secreción de moco, las glándulas mucosas van a hipertrofiarse, por lo cual estas van a secretar bastante moco y asimismo van a inflamar. Entonces, cuando nosotros en la membrana alveolo capilar hay secreción de moco y inflamación, la transfusión de sangre del alveolo del alveolo hacia la sangre va a ser mínima, por lo cual este paciente va a encontrarse algo hipóxico. Entonces, cuando alguien está hipóxico, va a haber acumulación más de CO2, se va a encontrar azulado. Por eso es que esta bronquitis crónica es más conocido como el azul abotagado, también cansado, porque no tiene bastante oxígeno, no está ventilando, no está perfundiendo bien. Es muy importante acá tener en cuenta, hay un índice llamado el índice de Wright, que es la diferencia entre la pared bronquial, el espacio submucoso y las glándulas submucosas. Estas glándulas submucosas normalmente son pequeñas, pero como les dije que se han hipertrofiado, la diferencia entre estas glándulas pequeñas, estas glándulas mucosas, que será X sobre Y, que va a ser el espacio de la submucosa, nos va a dar un índice. Si es que este índice normalmente es menor a 0.4, si es que este índice es mayor a 0.4, ya estamos hablando de una bronquitis crónica a nivel histopatológico. Pero a nivel clínico, hablamos de una bronquitis crónica cuando nosotros tenemos un paciente que tiene tos más expectoración por un promedio de 3 meses, no necesariamente consecutivos, pero sí que sea consecutivos por 2 años. Respecto al enfisema, acá como les mencioné, el EPOC se va a dividir en dos, de tipo enfisematoso o de tipo de bronquitis, ¿no? El bronquitis ya les mencioné, el índice de red mayor a 0.6, 0.4 normalmente lo menciona, acá menciona el 0.6. Aumento de las células princiformes, hiperplasia de las glándulas mucosas, entre otros. Entonces, en el enfisema les dije que de acuerdo a dónde ataca, a qué nivel del pulmón, se va a dividir si es que es panacinar, si es acinar proximal o es centrolobular, si es acinar distal o paraseptal. Una forma práctica de diferenciarlo, el más frecuente es el tabaco, por lo cual acá hay una memotecnia en el acimar proximal o también centrolobular, este enfisema, esta clasificación. La memotecnia es el humo de tabaco asciende al centro. ¿Por qué? Porque el tabaco es la causa de el centro lobular, enfisema centroacinar, centro lobular. Y asciende, ¿por qué? Porque se encuentra normalmente esta afección a nivel superior de los campos pulmonares superiores. ¿Y cómo se va a ver? De esta manera.
y es más proximal, o sea, más cercano al cuerpo, ¿no? Más proximal. A diferencia del paraceptal. El paraceptal es más distal, más alejado, subpleural. Por eso es que se ve más alejado de la parte central, ¿no? Y la tenemos acá. Y esto está más correlacionado con las bulas. Y el otro tenemos el panacinar, el que es más completo, que afecta todo el acino, que es más agresivo, que es por la enfermedad de déficit de alfa-1 antitripsina, que acá tenemos la imagen, que esta tiene más distribución en la parte inferior de los pulmones. Aquí tenemos un cuadro de diferenciación entre bronquitis y enfisema. Esto es un cuadro más resumido. El de tipo A mencionamos que es el tipo ansioso, que es el enfisematoso, por lo cual este es el paciente soplador rosado. La disnea es más grave, ¿por qué? Porque este, como tiene enfisema, está acumulando aire y no puede respirar. La tos es mínima, porque este no va a provocar tanto producción de moco y en lo demás. A diferencia del de tipo B, que este sí es el de bronquiolítico, B de bronquiolítico. La tipología, este es un paciente más cianótico, abotagado, porque no va a perfundir muy bien este intercambio gaseoso. La disnea va a ser leve, pero sí va a haber una importante tos con esputo. Asimismo, como va a retener bastante CO2, va a haber hipercapnia y cianosis. La fisiopatología es muy sencilla cuando entendemos la función de las proteasas y las antiproteasas. Nosotros tenemos el factor de riesgo, en este caso el cigarrillo, que va a estimular a las células epiteliales que constantemente se van a dañar, van a provocar esto, a llamar a distintos mecanismos para que al final esto se fibrose, ¿no? Pero a nivel de los sistemas de defensa va a ser reconocido estas sustancias lesivas por el macrófago. Al ser reconocido por el macrófago, estos van a estimular principalmente a los linfocitos CD8, y estos linfocitos CD8 van a activar distintas cadenas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, interleuquina 6, provocando la activación sobre todo de las proteasas. Estas proteasas lo que hacen es destruir la pared del alveolo, provocando entonces esta es la fisiopatología del enfisema. El déficit de alfa-1 antitripsina, el alfa-1 antitripsina es el antiproteasa. Esto normalmente se está regulando constantemente. La alfa-1 antitripsina es la que protege que la proteasa destruya la pared celular. Por eso es que cuando hay un déficit de este alfa-1 antitripsina, la proteasa se aprovecha y destruye de manera global a la pared alveolar, ¿no? Y así provocando el enfisema. Y de acuerdo a dónde ataca esta proteasa, nosotros vamos a tener la distinta clasificación de los enfisemas, ¿no? Si es distal o proximal. Luego, en la parte bronquiolítica, de igual manera, la sustancia lesiva va a atacar a las células epiteliales, esto va a estar reconocido por los macrófagos, esto va a estimular al factor de crecimiento, transformador de crecimiento beta, y a la larga esto va a provocar una fibrosis alrededor de todo el peribronquiolar, ¿no? Pero es muy importante este mecanismo de aquí del bronquiolar, ya que va a disminuir los receptores adrenérgicos del beta 2. Por eso es que este no es reversible. Cuando hacemos la prueba espirométrica, esto va a provocar que al ponerle el salbutamol o algún otro medicamento que queremos nosotros broncodilatar, no se va a poder porque este factor transformador beta va a bloquear, va a disminuir los receptores de beta 2, por lo cual es irreversible. Por eso es que se hace la diferencia en la espirometría de entre asma, que sí se revierte porque no hay afección en estos beta 2, y en el EPOC, que no se revierte porque sí hay afección. Lo que nos va a provocar esto básicamente son 4 cosas: limitación del flujo aéreo y atrapamiento. Como hay enfisema, el aire va a quedar atrapado en círculos, en un ciclo, el paciente entonces va a tener una disminución del volumen expiratorio forzado 1. El paciente, para compensar esto, va a constantemente estar hiperinsuflado, por lo cual también muestra una patología de tórax en tonel, porque va a parecer que está hinchado. Tórax en tonel es cuando está ancho anterior-posterior.
También tenemos una alteración en el intercambio de gases, como mencioné, por la mucosa que se va a llenar acá. El intercambio no va a ser igual, va a variar en el índice de ventilación-perfusión. Vamos a tener problemas en la hipertensión pulmonar por la causa hipóxica. Acá lo menciona el EPOC, provocando así una vasoconstricción crónica de la vena pulmonar y provocándonos una hipertensión pulmonar, ¿no? A la larga, si esto progresa, la hipertensión pulmonar, puede haber afectación en el ventrículo derecho, asimismo puede haber afectación ya en la aurícula izquierda, falla cardíaca, vamos a ver ya toda la patología y una falla cardíaca, ¿no? Y algunas consecuencias sistémicas que se menciona es la debilidad muscular, osteoporosis, anemia normocítica y algunas patologías coronarias. Ahora va a pasar a exponer mi compañera Vanessa respecto a la clínica. Hola chicos, nos remitimos ahora a la clínica. Si bien las manifestaciones no son del todo específicas, nos van a ayudar de todas maneras a orientar el diagnóstico. Los pacientes van a referirnos 4 síntomas principales. Lo primero es tos persistente y que dura varias semanas, que puede ser seca o productiva y que suele intensificarse ante la exposición ante ciertas sustancias alérgenas, como los humos, gases, polvo o ante el ejercicio físico, por ejemplo. La disnea, que suele ser progresiva a lo largo del tiempo, que empeora con el ejercicio y que primero se muestra ante grandes esfuerzos, luego a moderados esfuerzos y por último a leves esfuerzos. Y por último tenemos la producción de esputo. El esputo puede tener múltiples características. Puede ser blanquecino grisáceo, como en la mayoría de casos. Puede ser amarillo verdoso, cuando hay una sobreinfección. Puede ser de tipo hemoptoico, como en la bronquitis. Y puede adoptar cualquier característica, la verdad. Entonces, si el paciente presenta tos, disnea y esputo, siempre tenemos que sospechar en EPOC, ¿ok? Y de todas maneras van a tener infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, acá hay una mnemotecnia súper simpática y como todo profesional de la salud serio, comprometido con con el bienestar de nuestros pacientes, pues vamos a tener la mnemotecnia de pedito, ¿ok? Pedito. P de producción de esputo, D de disnea, que progresa a lo largo del tiempo, y TO de tos crónica, que dura por lo menos más de 8 semanas, ¿ok? Bien, ahora nos remitimos al diagnóstico. Podemos aquí evaluar 2 cosas para establecer una sospecha, porque, ojo, primero se sospecha todo, chicos. Primero se sospecha todo. A ti te cuentan que te están engañando, primero estás sospechando de que te están engañando, ¿ok? Cuando ya tengas evidencias, puedes decir que sí, ok, me están engañando. Te cuentan el chisme de que la interna está con el cirujano, ok, es un chisme, es una sospecha, todavía nada está dicho. Cuando recién hay fotos, hay videos, hay cosas comprometedoras entre ambos, ahí sí recién estableces las cosas como son, ¿no? Entonces, en la sospecha clínica vamos a tener 2 cosas, fundamentalmente. 1, factores de riesgo, como ya les había mencionado Waldo, y 2, síntomas compatibles con EPOC, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo tenemos? 1, que el paciente sea mayor a 35 años. Algunas guías establecen 40. ¿Qué más? Que hay antecedente de consumo de tabaco. ¿Qué más? Exposición a biomasa. En caso de mujeres, por ejemplo, porque la mayoría de países subdesarrollados aún sigue utilizando, ¿qué cosa? Bicharra y cocina leña. Entonces, siempre es importante preguntar si ha tenido este tipo de exposición. ¿Qué más? Algunas ocupaciones. Por ejemplo, los mineros, agricultores que trabajan ¿con qué? Con algodón y con grano, ¿ok? Y dentro de los síntomas compatibles, ¿qué habíamos dicho? Producción de esputo, disnea progresiva y
tos crónica. Ok, teniendo todos estos factores, se sospecha que este paciente puede tener EPOC. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la prueba que determina si es que hay EPOC? La espirometría forzada. ¿Ok? No es la simple, es la forzada. ¿Y cómo se realiza? Se pide al paciente que se siente primero, que se relaje y que esté tranquilito, ¿no? Porque es una prueba sencilla, no es dolorosa y solamente se necesita asegurar la nariz con unas pinzas de sujeción, tal y como ven aquí. Y se le pide al paciente que haga un sello adecuado con la boquilla del espirómetro. ¿Ven? La circunferencia de la boca coincide con la circunferencia de la boquilla. ¿Y qué se le pide? Señor, tome todo el aire que pueda. Ok. Ahora, bótelo todo y prolónguelo lo más que pueda. Eso se le pide al paciente. ¿Por qué? Porque es una espirometría forzada. Y este espirómetro se va a conectar a una máquina que va a dibujar dos gráficos. Uno es la de flujo-volumen y otro es la de volumen-tiempo. ¿Cuál es la que nos interesa a nosotros? La de volumen-tiempo. Entonces, si ven aquí, tenemos dos ejes, ¿verdad? Si aplicamos matemáticas, eje X y eje Y. El eje X se corresponde con el tiempo que está medido en segundos. Y el eje Y se corresponde con volumen medido en litros. Entonces, esta curva que se grafica aquí se corresponde con la expiración. Expiración. ¿Por qué? Porque le habíamos pedido al paciente que bote todo el aire que había inspirado y que lo prolongue lo más que pueda. Entonces, este primer punto coincide con el BEF1. Y este último coincide con el FBC. ¿Qué quiere decir cada uno? El BEF1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. En el primer segundo, ¿ven? Y el FBC es la capacidad vital forzada, porque el paciente está expirando lo más que pueda, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, se mide los litros de cada uno. Por ejemplo, aquí establecemos una relación de 1.8 y 3.2, y si nos fijamos, es de 0.56. Lo normal es de que sea mayor a 0.8 o mayor a 80%. Pero es menor. Si es menor, se determina que estamos frente a un patrón obstructivo. Obstructivo. Ojo con eso. No estamos haciendo el diagnóstico de EPOC todavía. ¿Qué necesitamos para hacer el diagnóstico de EPOC? Una prueba con broncodilatador. Se utiliza ¿qué? Salbutamol, 4 puffs, más o menos, y a los 30 minutos más o menos se le hace una espirometría de nuevo. Si la relación entre el FEB1 y el FBC no se ha modificado y sigue siendo menor a 0.7, recuerden siempre el 0.7 o 70%, ahí sí se hace diagnóstico de EPOC. ¿Ok? Pero las máquinas siempre nos facilitan las cosas, ¿no? Entonces, para no estar mirando los gráficos y no estar identificando, ¡ay, Dios! Ahora, ¿dónde estará el primer segundo? ¿Dónde estará el FBC? No. Ya nos da los parámetros con números establecidamente. ¿Qué quiere decir pre y qué quiere decir post? Pre es el basal, o sea, sin haber utilizado el broncodilatador. Y el post significa luego de haber usado broncodilatador. Entonces nos fijamos solamente en la relación del FEB1 y el FBC. ¿Ok? Antes de utilizar fue de 58%, ¿cierto? Patrón obstructivo. Y después de utilizar un broncodilatador, sigue siendo menor a 70%. Entonces el diagnóstico aquí es EPOC. Listo, chicos. Una vez establecido el diagnóstico, se pueden evaluar los síntomas y cómo el EPOC está repercutiendo en la vida del paciente.
¿Mediante qué? Mediante escalas. Hay dos escalas aquí. La Medical Research Council y la COPD Assessment Test. Ok, somos hispanos, no nos gusta el inglés. Ok, yo no le voy a agarrar bronca a ninguno de ustedes si decide inclinarse por el español. Entonces vamos a memorizar las siglas, ¿ok? El primero es el MMRC y el segundo es el CAT, ¿ok? El MMRC es fácil, evalúa la severidad de la disnea. Entonces, se le da este cuestionario al paciente y el paciente va a marcar solamente uno de ellos dependiendo de cuánto le falte el aire y dependiendo de qué actividad se está afectando. Y aquí tenemos 5 grados, del 0 al 5. Perdón, del 0 al 4. 0 al 4, ¿ok? En cambio, en el CAT se evalúan múltiples síntomas. ¿Cómo qué? La tos, la flema, opresión torácica, disnea cuando sube una pendiente o un tramo de escaleras, limitación en las actividades domésticas, la seguridad al salir de casa, el poder dormir y el tener energía. Entonces, acá hay una escala de Likert del 0 al 5, en donde el paciente va a poner, pues, ¿no? Dependiendo de los extremos, entre un síntoma u otro. Entonces, la calificación mínima sería 0 y la calificación máxima sería 40. Estos dos nos van a servir para estratificar al EPOC en 4 tipos, que van a servir también para determinar qué tratamiento sigue cada paciente. ¿Ok? Entonces recordamos, primero, ¿cómo se diagnosticaba? Con la espirometría forzada y el test de broncodilatación. Si no había cambios y seguía siendo menor al 0.7, se hacía diagnóstico de EPOC. Luego se evalúa la limitación al flujo de aire. Entonces, dependiendo del porcentaje predecido del FEB1, se va a estratificar en 4 tipos. El GOL 1, el GOL 2, el GOL 3, el GOL 4. ¿No? Acá con sus correspondientes valores. Pero dicho de otra forma, el GOL 1 es de tipo leve, el GOL 2 es de tipo moderado, el GOL 3 severo o grave, y GOL 4 muy severo o muy grave. ¿Ok? Y por último, se evalúan los síntomas o los riesgos de exacerbación. ¿Qué habíamos dicho? Hay dos escalas, el MMRC y el CAT. Y aquí está, ¿vieron? Si el MMRC es de 0 a 1 y el CAT es menor a 10, y el paciente no ha tenido ningún ingreso hospitalario, ni ninguna exacerbación, o una exacerbación pero que no llevó a ningún ingreso hospitalario, se corresponde con el tipo A. Sí, en cambio, si ha tenido un ingreso hospitalario o ha tenido más de 2 exacerbaciones en el año, se corresponde con un tipo C. Por otro lado tenemos al MMRC mayor o igual a 2 y el CAT mayor o igual a 10. Si no ha tenido ningún ingreso hospitalario o ha tenido una exacerbación pero que no conllevó a ingreso hospitalario, tipo B. Y si ha tenido 2 exacerbaciones o una exacerbación que conllevó a ingreso hospitalario, tipo D. Fácil, ¿verdad? Se cruzan los 4 y se determinan los 4 estratos. Entonces aquí tenemos el esquema terapéutico, ¿no? 4 tipos, A, B, C y D. Y aquí encontramos un montón de siglas. LAMA, LABA, X. LAMA, LABA, X. En todo lado está LAMA, LABA, X. ¿Pero qué significa cada uno? Ahorita te explico. Los LAMA y los LABA se corresponden con medicamentos broncodilatadores, porque aquí queremos aumentar el área de los bronquios para que pueda ingresar el aire, ¿verdad, chicos? Entonces, si nos fijamos, los dos tienen la primera mitad que corresponde con la. Eso quiere decir long action, o sea, acción larga. En el primer caso hay MA, y eso significa muscarinic antagonist, o sea, antimuscarínicos. Y el segundo quiere decir beta 2 agonistas. Entonces, estos dos van a ser los de elección
para casi todos los casos. ¿Qué tenemos también? Los SABA, que en este caso vendrían a ser los Short Action Beta 2 Agonists, o sea, los beta 2 agonistas de acción corta. Y tenemos a los ICS, que son los Inhaled Corticosteroids, que son los corticosteroides inhalados. ¿Ok, chicos? Eso significa cada uno. En el grupo A, siempre se utiliza un broncodilatador. ¿De qué tipo? SABA. ¿Por qué? Porque los síntomas son intermitentes, porque las exacerbaciones no existen y porque los síntomas son leves. ¿Ok? Entonces, solamente necesitamos un beta 2 agonista de acción corta para que el paciente pueda seguir haciendo sus actividades diarias. ¿Ok? En el grupo B, ya se necesita un broncodilatador de acción prolongada. De preferencia, LABA. Si no hay LABA, un LAMA. Y si los síntomas siguen siendo persistentes, se combinan ambos. En el grupo C, ¿qué tenemos? LAMA. Si hay una exacerbación, se combina con LABA. Y en el grupo D, se combinan ambos, LAMA con LABA, y si hay exacerbaciones, se añade corticosteroides inhalados. ¿Ok? Acá también hay ciertas consideraciones que vale mencionar. Por ejemplo, al considerar el uso de roflumilast, si el FEP es menor al 50% del predicho y si el paciente tiene bronquitis crónica. El roflumilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 y está probado de que aumenta la sobrevida, que mejora los síntomas y que de todas maneras ayuda mucho al paciente. Entonces, siempre se evalúan aquí el riesgo-beneficio. ¿Ok? Siempre tomamos en cuenta el riesgo-beneficio. Y también se puede considerar el uso de un macrólico en los exfumadores para disminuir las exacerbaciones, porque estos pacientes siempre tienden a hacer infecciones recurrentes. Entonces, todos estos van a ser utilizados por vía inhalada. Estos medicamentos van a ser utilizados con un inhalador. Y tenemos que hacer 3 preguntas al paciente. ¿Lo usa correctamente? Creo que todos recordamos la escena de Dr. House, en el que evalúa a una paciente con un inhalador y al preguntarle cómo lo usa, pues la paciente se lo pone en el cuello, ¿no? Como si fuera un perfume. Entonces, siempre tenemos que ver si el paciente está utilizando correctamente su inhalador y en cada consulta volver a preguntarle y volver a ver cómo lo está usando, porque algunas veces no saben. Entonces, la técnica correcta te lo va a enseñar el doctor Leonard Hofstadter, ¿no? Ustedes saben que él es asmático, pero bueno, se aplica el mismo principio del inhalador, ¿no? Sacude el pomo, lo conecta con el inhalador, aspira y retiene, porque así se diseminan con mayor facilidad las partículas hacia el tracto respiratorio, ¿ok? No se suelta el aire, se retiene un poco ahí. ¿Qué más? ¿Está reduciendo los factores de riesgo? ¿Está dejando de fumar el paciente? Sí, aunque me mires con esa cara, aunque el paciente te diga, no, pero doctor, yo no puedo dejar el tabaco es mi vida. Lo tiene que dejar sí o sí para mejorar sus condiciones, para mejorar sus síntomas, porque si no lo hace, lo mismo que nada, aunque le demos el mejor medicamento del mundo, el mejor inhalador del mundo, no va a mejorar. Y lo último es si se adhiere al tratamiento, si se está medicando adecuadamente. ¿Qué otras medidas vamos a ver? Dejar el tabaco es esencial. Tiene que dejar de fumar el paciente, ya les había dicho. Y si el paciente es muy dependiente a la nicotina, que es el principal elemento aditivo del cigarro, podemos utilizar otras cosas, ¿no? Parches de nicotina, chicles de nicotina, hay un montón de opciones. Pero no utilicen vapers, chicos. No utilicen vapers ni los cigarros electrónicos con nicotina, por favor, no me lo utilicen, ¿ok? ¿Qué más se recomienda? Actividad física para crear mayor independencia en el paciente y para ver que sus pulmones estén funcionando bien, ¿no? Ahora, las vacunas son importantes, sobre todo para prevenir las exacerbaciones y las infecciones respiratorias recurrentes. ¿Por qué? Porque algunas veces el paciente te va a venir, doctor, me está faltando cada vez más el aire.
Estoy botando más flema. O mi flema está con burbujitas. Huele feo. Huele mal. Y está aumentando, cada vez tengo más flema y no me permite respirar bien. Me está dejando sin aire. Entonces, cuando hay estos 3 síntomas, ¿qué quiere decir? Que hay una exacerbación, que hay una infección, sobreinfección en la EPOC. En el 75% de casos va a estar causada por una bacteria y en el 25% de casos por un virus. ¿Qué agentes vamos a ver? El Haemophilus influenzae, el neumococo y el Moraxella catarrhalis. En orden de frecuencia, el Haemophilus influenzae va a ser primero, el neumococo va a ser el segundo y el Moraxella catarrhalis el tercero. ¿Ok? Entonces, las vacunas van a ayudar a disminuir el riesgo de infección por estos agentes. Por eso, en el EPOC, en pacientes con EPOC, se recomienda la vacuna contra la influenza y la vacuna antineumocócica. Esa es la razón, chicos. Ahora, les había mencionado sobre el uso de los vapers, ¿no? Que cada vez se están haciendo más populares entre los adolescentes y los jóvenes. Que son esas cositas, son los cigarrillos electrónicos que pues tienen múltiples sabores, múltiples olores, múltiples aceites, que la verdad son ricos. Al menos yo que he sido fumadora pasiva, porque yo no consumo ese tipo de cosas, pero al ser consumidora pasiva, pues y al ver que mis compañeros lo utilizan, o mis amigos también lo utilizan, pues sí, pues se siente bastante agradable, ¿no? Pero lo que no saben la mayoría es que a largo plazo su empleo incrementa el riesgo de EPOC e infartos al miocardio. Entonces, por eso no se utilizan los vapers, chicos. Olvídense de los vapers, olvídense de que es una moda muy bonita, de que mi compañero dijo que sí, que es... que hay múltiples sabores, que hay múltiples olores. No, chicos, por favor, no utilicen los vapers. Entonces, para afianzar todos nuestros conocimientos, vamos a ver un caso clínico, ¿ok? Un hombre de 67 años consulta por disnea de moderados esfuerzos de aparición progresiva en los últimos años. Ok, hasta acá, un factor de riesgo, mayor de edad. ¿Qué más? Hay disnea progresiva. Expectoración blanquecina diaria y a veces ruidos expiratorios, especialmente en invierno con las infecciones respiratorias. ¿Qué más tenemos? Expectoración, o sea, esputo, e infecciones respiratorias a repetición. Ha sido fumador de unos 20 cigarrillos diarios durante los últimos 45 años. Sacamos el índice tabáquico si quieren. ¿Cómo se halla? Número de cigarrillos por el número de años de fumador sobre 20 cigarrillos. ¿Por qué? Porque el paquete de cigarros tiene 20, ¿ok? Dice que fuma 20 diarios por los últimos 45 años. Su índice tabáquico, ¿de cuánto es? De 45, ¿cierto? Entonces tiene un alto riesgo de hacer EPOC. ¿Qué más? En la exploración se encuentra eupneico, normocoloreado, con una saturación de 94 y presenta disminución generalizada del murmullo vesicular en la ocultación torácica. Como únicos hallazgos de interés, se le saca una placa de tórax y muestra una silueta cardíaca alargada y signos de hiperinsuflación. Ya podemos sospechar en qué fenotipo tiene, ¿no? Entonces, por todos estos datos, ¿en qué sospechamos? EPOC, ¿verdad? EPOC. ¿Qué prueba le pedimos para confirmar? Una espirometría forzada. Nunca se olviden de eso. Con los siguientes resultados. El FEP1 resultó de 58%. El FVC, 84%. Le sacamos una relación, 61.5%. Ok. No hay cambios tras el uso de broncodilatador. O sea, se hace una prueba de broncodilatación y este índice sigue siendo menor a 0.7. Entonces, con eso confirmamos EPOC. ¿Verdad, chicos? Perfecto. Bueno, esta ha sido la bibliografía que hemos utilizado para esta exposición.
Muchas gracias por su atención. Estos son nuestros datos de contacto por si alguien quiere preguntarnos acerca de este u otro tema. Nosotros encantados de responderles siempre. Suscríbanse a nuestro canal de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental. Pregúntenos, déjenos en los comentarios qué tema quieren que hagamos un repaso. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias.